¿Qué puede quemar el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida? El pecado. El pecado. A ver. Amén. ¿Qué cosa? ¿Qué otra cosa puede ser? La enfermedad. Aleluya, la enfermedad, la incredulidad, la maldad. El pecado resume todo. Todo lo que está en contra de la palabra de Dios, en contra de las buenas nuevas que vamos a estudiar hoy, en contra del plan divino de Dios que tiene para contigo y conmigo, el Espíritu Santo lo queme en el nombre del que todo lo puede. Amén. Amén. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos necesitan que el Espíritu Santo queme y consuma en su vida todo aquello que está estorbando? Yo estoy seguro que hasta los pies vamos a levantar. Estoy seguro, porque este mundo, el plan que tiene es que tú no conozcas la verdad, y la verdad es la única que puede hacerte libre, ¿sí o no? Por lo tanto, amado hermano, cree que los ataques que están viniendo del maligno, cree que los ataques que este mundo está asediando, acechando y atacando tu vida, cree que eso es porque el enemigo no está contento porque tú conozcas la verdad. La verdad es la única que puede hacernos libres, y la verdad está en la palabra de Dios. Aquí está la verdad, y es la que tú y yo cada día, cada semana, cada domingo estudiamos y vamos a estar estudiando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si te das cuenta, los puestos están vacíos. ¿Qué pasó? Si te das cuenta, los ataques llueven. Ahora, media Colombia anda también enferma, con otra cepa, otra pandemia, otro virus, otro ataque, y otro. Pero si te das cuenta, Dios es fiel. Dios es fiel para con cada uno de nosotros. A pesar de las circunstancias que estén rodeando tu vida, Dios es fiel. Su fidelidad no depende de el yo creer o no creer que Él puede hacer algo por mí. Su fidelidad solamente depende de Él, Creador, haber tomado la decisión de bendecir tu vida por encima de toda circunstancia que te esté rodeando, ¿sí o no? De esta manera, recuerde el próximo domingo que hay. La visita de Shalom. ¿Y a qué hora vamos a estar acá? 9 de la mañana. Amén. Vamos a invitar a todas las familias, a todos los hermanos, a amigos, a que puedan estar acá con nosotros, gustando de este don celestial, de poder tener el privilegio de que otra iglesia te esté visitando. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Verdad? Entonces, el domingo próximo, todos acá, 9 de la mañana. Pero el tema que nos trae acá rápido, y voy a aprovechar porque ya el tiempo pasa y empezamos un poco tarde en este día, está centrado en la palabra de Dios, en los estudios que estamos desarrollando del libro o la carta a los Hebreos, y me gustaría que usted me acompañe a Hebreos capítulo 3, verso 7 al 19. Solamente vamos a leer este pasaje. El tema de este estudio es, y lo dividí este pasaje en dos. Vamos por el tema número 9 de Hebreos, y el próximo sería el tema número 9.1. Esforcémonos por entrar en el reposo de Dios. Esfuérzate tú, hermano, hermana, por entrar en el reposo de Dios. Ese es el tema. Y está
centrado en este pasaje, Hebreos capítulo 3, versos 7 al 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta o esa generación. Está hablando Dios, ¿sí? Refiriéndose a el pueblo de Israel. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Wow, palabras de Dios. El 11. Por tanto juré a mi ira, no entrarán en mi reposo. La consecuencia. El 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, ay, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. El 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ya lo acabamos de leer en los primeros versos. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A causa de incredulidad. Hermanos, todos conocemos esta historia del pueblo de Hebreo, el pueblo de Israel, los hebreos allí en Egipto, las consecuencias de haberle dado las espaldas a Dios, de haberse contaminado con el pecado. Y créame que aquí el autor a los hebreos está escribiéndole a una congregación de personas que estuvieron, no ellos físicamente, sino sus descendientes antepasados, estuvieron en esa condición, y que ahora en ese momento estaban conociendo otras nuevas, diferentes, otras buenas noticias, diferentes a las que ellos practicaban durante años, a tal punto de que este tema es el esforzarse o esforzarnos. Nosotros, le dice el autor a los hebreos, a esa congregación que estaban allí delante de ellos, congregación que conocieron a Jesús, al Cordero de Dios, y que alguien, el autor, recuerden, no sabemos quién es el autor a los hebreos, le está diciendo, esfuércense ustedes por entrar en el reposo de Dios. Y esa carta se extiende al día de hoy, esa expresión se extiende al día de hoy para cada uno de nosotros. Él también, el autor, por medio del Espíritu Santo, te está diciendo a ti, esfuérzate para entrar en el reposo de Dios. Y allí vamos a estar ahora entrando en el capítulo 4, verso 1 al 11. Solo vamos a leer del 1 al 11, pero vamos a estudiar hoy en esta mañana solamente el verso 1 y 2 del capítulo 4. Pero para poder entender el panorama de lo que quería expresar el autor a la carta a los hebreos, necesitamos leer toda esta porción. Hebreos capítulo 4, verso 1 al 11.
Alguien me lo puede leer, se pone en pie, del 1 al 11. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Seguimos, hasta el 11. ¿Hasta el 11? Sí. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi vida, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David que se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Gracias, mi hermana. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Aquí podemos entrelazar el verso 9 con el 11, ¿sí? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ya leímos en el capítulo 3 de que Dios le estaba ofreciendo o quería llevarles a un reposo al pueblo que había sacado de Egipto. ¿Cuál reposo era? La tierra Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Ese era el reposo que Dios quería llevar este pueblo. No era el reposo, aquí no está hablando en estos pasajes que estamos leyendo del sábado, del sabbat, del día de reposo, o si es sábado, si es domingo. No, aquí el autor está hablando de espacio, de lugar, de tiempo, de experiencia de estas personas para con Dios. Pudiéramos decirlo también de nuestro espacio, de nuestro tiempo para con Dios, de un espacio de reposo que tú y yo íbamos a poder o vamos a poder tener para con Dios. El autor está diciendo en el verso 9, capítulo 4, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Está hablándoles a ellos, a los hebreos, y ahora te está hablando a ti. Queda un reposo, hay un reposo. ¿Cuál es este reposo? Bueno, el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bueno, sigue la duda. ¿Cuál reposo? ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué reposo me está hablando el autor aquí a los hebreos? Voy a tratar de centrarme en lo que tengo acá para no irme del tema, y voy a tratar de ser conciso para poder entender. Recuerden, la carta a los hebreos es un libro o una carta muy teológica, pues teológicamente debemos de escudriñarla teológicamente, y si no le aplicamos las reglas de la hermenéutica, la homilética, la exégesis, podemos irnos del tema. Entonces, por eso voy a tratar de ser concreto con lo que tengo acá. El capítulo 3, que lo acabamos de leer, terminó con la advertencia de que fue la incredulidad quien impidió que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Eso lo acabamos de leer en el capítulo 3, verso 19. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su ¿qué?
incredulidad, su falta de fe. ¿Sí? Su falta de fe. Por lo tanto, el propósito de la falta o el resultado de la falta de fe en ellos, ¿cuál fue? El estar 40 años en el desierto vagando. De un lado para aquí, un lado para allá, un lado para aquí, un lado para allá. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios. No creyeron en la provisión de Dios. No creyeron en que Dios lo que le había prometido a Abraham de una descendencia numerosa que iba a habitar en una tierra que fluía leche y miel, que era como decir el Edén de esa época. Canaán era el Edén de esa época, de ese momento. Y ahora el autor a los hebreos le está diciendo a estos seguidores de Jesús: queda un reposo para ustedes, diferente a aquel Canaán, aquel Edén. Hay un reposo para ustedes, y ese reposo se llama Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está mostrando a estas personas de que todo lo que refleja allá, o el resultado de haber leído, ahorita tú y yo estuvimos leyendo Hebreos 3, el 12 y 13. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: ¡ay! Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3, 12 y 13. Hermanos, cuando estamos leyendo toda esta historia que acabamos de leer, estos pasajes del capítulo 3, del capítulo 4 y demás, allí tú no estás viendo doctrina. Allí no vemos doctrina, ahí vemos una relación que Dios quiere tener para con el hombre, y que Él quiere que el hombre tenga esa misma relación, sea recíproco para con Dios. Una relación, no una religión. Lo que se está estableciendo, lo que el autor a los hebreos le estaba estableciendo a estas personas, era de que ya estaba bueno, hasta aquí, pausa. Ustedes vivían una relación religiosa con el Creador. Ahora tienen que vivir una relación profunda e íntima con el Creador a través o por medio del sacrificio del Cordero de Dios. Queda un reposo, le estaba diciendo a ellos. Y hoy tú y yo estamos disfrutando de ese reposo, ¿sí o no? Por tanto, una conclusión que podemos extraer de la advertencia que hay en Hebreos capítulo 3, 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Dice el verso 19 del capítulo 3, no pudieron entrar a causa de no haber creído en ese reposo. Recuerden, no es día, es espacio, es lugar, es geografía. Lo que está hablando aquí el autor a los hebreos no está hablando de día específico, está hablando de una relación en un lugar específico. Es como la relación que tú y yo tenemos cada día, exhortándonos los unos a los otros cada domingo. Nos reunimos y compartimos la palabra, las enseñanzas. Oramos unos por otros, oramos por los hermanos que no pudieron estar hoy acá. El hermano Carlito estaba orando ahorita. Oramos por aquellos que están enfermos, por los que están muy lejos. La hermana Tulia está bien lejos ahorita. La hermana Carmenza también está bien lejos. Y otros están lejos. Oramos por todos ellos, para que Dios le bendiga, y sobrellevamos las cargas los unos a los otros. Ese es el reposo, o parte del reposo que el autor está hablando acá. Vuelvo a repetir, Hebreos 3, 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es que la incredulidad, amados hermanos, es una tentación tan constante en todos los seres humanos que nos es difícil creerle a Dios y creer su palabra. La vemos a veces como fábula, la vemos a veces como algo ficticio, como algo histórico que pudo haber pasado.
Pero cuando empezamos a escudriñar las Escrituras y empiezas el Espíritu Santo a revelar toda la verdad, como estaba pasando en estas personas ahí en Hebreos, comienzan a tener un nuevo reposo. Y es el reposo que tú y yo tenemos que llegar. Y en esta mañana yo quiero que tú y yo lleguemos a ese reposo. Pero antes me gustaría hablar algo breve de la incredulidad. Y aquí ahora, cuando comenzamos en el capítulo 4, la hermana Esperancita lo estaba leyendo, el escritor o el autor llega a una conclusión de la advertencia de ese capítulo 3, 19. Y él dice, por tanto, y es la conexión, él está conectando el pasaje del capítulo 3 que lo acabamos de leer con el capítulo 4, está haciendo un conector. Por tanto, para expresar una idea contraria a la que se estaba exponiendo en el capítulo 3, específicamente verso 19. Acabó diciendo, temamos. Entonces, ¿cuál es la conclusión del hecho de que Israel no pudo entrar en el reposo de Dios a causa de la incredulidad? Su conclusión es que debemos temer. Tú y yo tenemos que tener temor de Dios. Una cosa es temer a Dios y otra cosa es tener temor de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede ayudar? Que el temor es miedo. Y cuando tiene uno temor al mundo, las cosas que se encuentran. Y temor a Dios es reverencia, adoración, alabanza. Amén. Confianza. Amén. Confianza. Ahí está la clave, hermana. Confianza. Temor de Dios es confianza. Confiar en lo que Él puede hacer por mí. No lo que yo voy a hacer por Dios, porque nada tú y yo podemos hacer por Dios o para con Dios. Nada. Es lo que Él pudo haber hecho por el pueblo de Israel. Allí 10 plagas. 10 milagros sobrenaturales ejecutados delante de los ojos de una nación que estaba esclavizada en Egipto. Salieron y aún así vieron una oncena obra de Dios ejecutarse en ellos, y fue a abrirse el mar rojo para que ellos pudieran pasar por seco. 11. Y pudiéramos estar contando todo el resto de la mañana acá, cuando la peña de Oreb, y pudiéramos estar contando las codornices, y pudiéramos estar contando el maná, y pudiéramos estar contando tantas cosas. El agua dulce que salió de un espacio que lo que estaba era amarga esa agua. Y pudiéramos estar hablando de tantas cosas que Dios hizo con ellos por 40 años. En el desierto, porque no les dejó, no les llevó a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿A causa de qué? De su incredulidad. Pero no los abandonó. Allí en el desierto Dios los tuvo y los sostuvo día tras día. Dios te sostiene día tras día. Y te da tu maná, y te da tu codorniz, y te da tu agua en medio de la sequedad, y te da tu bendición. Dios tiene el control de todo. Entonces aquí cabe una primera pregunta, y vamos a estar viendo 4 preguntas en esta mañana. No temas. ¿Temer qué? ¿Qué tengo que temer yo? Temamos no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El reposo de Dios es el descanso de el refugio de salvación que tú y yo constamos con el día de hoy, o tenemos por medio del sacrificio del Cordero de Dios. Es decir, teman para que ni siquiera tú y yo perezcamos o padezcamos haber perdido el cielo. De repente yo creo no alcanzar el cielo, no logro alcanzarlo, es muy difícil para mí. No es tener temor de tú perder el cielo.
Porque el cielo ya es una garantía. El reino de los cielos es una garantía que tú tienes. Y el pueblo al cual se le estaba dirigiendo esta carta tenía esa garantía. ¿Sí o no? Esa garantía la tenían por medio de quién o de qué. Por medio de Jesucristo. Gracias, mi hermano. Por medio de su sacrificio. Ellos tenían la garantía. Tú y yo hoy también la tenemos. Por medio de la garantía del Cordero de Dios, ya tú y yo no tenemos que tener temor alguno de perder el cielo. No tenemos que tener temor alguno porque ya está la salvación ejecutada. Es decir, teman para que ni siquiera parezcan haber perdido el cielo, porque si continúan de esta forma, perderán. Y cabe otra pregunta. ¿Qué debemos entonces temer? Si ya tengo una seguridad, tú y yo tenemos una seguridad de que el cielo lo vamos a alcanzar por el sacrificio del Cordero de Dios. Y el autor le está diciendo esto a los hebreos. Le está diciendo, no teman, ya no tienen que tener temor alguno. Porque ya el acto o la palabra sobrenatural y gloriosa que fue ejecutada desde la cruz selló ese propósito para ti, hebreo. Es este propósito, consumado es, tetelestais. Y para ti, y para ti, y para ti, y para mí, consumado es. Entonces, ¿a qué tenemos que tener temor entonces? ¿O por qué tenemos que tener temor? La segunda pregunta, la conexión con el versículo 19 nos dice ciertamente que lo que debemos de temer es a la incredulidad. A eso sí tú y yo tenemos que temer. A lo que Dios puede hacer contigo, para contigo en este lugar. ¿Por qué voy a tener temor? ¿Por qué las bancas están vacías, las sillas están vacías? La iglesia, ¿será que la vamos a tener que cerrar? Las ofrendas, los diezmos no alcanzan. No puedo pagar el arriendo, no lo podemos pagar. No tenemos que tener temor. Hoy en la mañana mi esposo y yo estábamos hablando con relación a todo esto. Y el Señor es tan maravilloso de que ya en unos días hay que pagar el arriendo y los recursos no están completos. Y ya el Señor proveyó. Y Él abrió puertas en sequedad. Y la peña de Oreb se abrió y fluyó los recursos. Y Dios es bueno todo el tiempo. Y tenemos planes. Y usted dice, wow, pero ¿con qué? Tú eres loco, hermano Ernesto. ¿Cómo tú vas a tener planes de alquilar acá al lado también y no sé qué? Y hacer acá una escuelita de niños. ¿Y con qué recursos? Dios es dueño del oro y la plata. Amén. Tú y yo no tenemos que tener temor ninguno. Él es el que va a proveer. Él es el que va a traer a todas las personas que van a servir, a todas las personas. El enemigo está incómodo, está molesto por lo que está haciendo aquí en la cosecha y lo que va a pasar en la cosecha a partir del próximo domingo. Cuando allá adelante, allá afuera, coloquemos un número, un código de identidad de una iglesia legalmente establecida, y el enemigo, y como pasaba por acá al lado, que decían, ustedes están ilegales, ustedes tienen que irse de ahí y no sé qué, y los ataques, y usted se ha dado cuenta que cesaron los ataques totalmente. ¿Se acuerdan de esos ataques? Cesaron. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Y así le estaba diciendo el autor a estas personas. Ellos no pudieron entrar al reposo, hermanos, a causa de la incredulidad. No le creyeron a Dios. La pregunta adicional de la pregunta número 2. ¿Será que tú y yo preferimos estar en la misma condición y decirle a Dios, Dios mío, yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo veo la cosa muy difícil, muy complicada? La cosecha, somos 4 hermanos y yo veo todo demasiado turbulento y yo veo falta de compromiso y yo veo... No, hermanos, no le hagamos el juego al enemigo y cumplamos su propósito y su plan por el cual tú y yo estamos en este lugar. Cree que Dios no te tiene aquí por casualidad. Ninguno de nosotros, los presentes hoy, estamos aquí por casualidad.
Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Pero imagínate que ese plan y ese propósito viene añadido con dones, talentos, ministerios, para servirle a Él con excelencia, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Hoy estoy yo aquí al frente de la congregación. Mañana puede ser otra persona o otras personas. Porque Dios en su infinita misericordia orquesta todas las cosas como Él quiere. ¿Sí o no? Por tanto, teman esa incredulidad. A las ofrendas, a la alfolía, a la plata, a los recursos, al espacio. Este espacio es muy pequeño. Yo creo de que nosotros pronto vamos a tener un espacio más grande. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas aquí en la cosecha con cada uno de ustedes también. Y van a estar sirviendo todos servimos para el Señor. Por ahí Dios está obrando y operando y haciendo cosas maravillosas y gloriosas en el siervo apacible. Hermanos allí que tienen ministerio de alabanza, que son levitas, que Dios les dio ese don, ese talento, le está dando los recursos, le está dando, le está organizando, le está orquestando, hermanos, para servir en el ministerio, en la predicación, en la enseñanza. Tenemos planes y proyectos para abrir ya 2 células de estudio bíblico, y Dios va a hacer las cosas como Él quiera. Como Él quiera. Por supuesto, el enemigo va a estar trabajando en contra de todos esos propósitos. No me gozo verles a ustedes hoy aquí en esta mañana. Por tanto, teman a esa incredulidad, porque ella es quien les impedirá entrar en el reposo de Dios. A ese refugio de salvación que Dios nos dio, nos regaló allí en aquel pasaje hermoso y glorioso de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Teman a la incredulidad, teman a desconfiar de Dios, teman a desconfiar de la provisión de Dios. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a estas personas. Si continúas leyendo en el versículo 2, dice de esta manera: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Es decir, a nosotros, tiempo presente. El autor de los Hebreos estaba escribiendo hace más de 2000 años, o alrededor de 2000 años, este pasaje. Y estaba hablando en tiempo presente, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Aquí el autor a los Hebreos está combinando el capítulo 3, verso 19, capítulo 4, verso 2, está combinándolo de la misma manera. Ellos no creyeron, por eso no pudieron aprovechar estas buenas nuevas. Cabe la pregunta número 3: ¿cuál fue la buena nueva que se les predicó a ellos, a los hebreos? Esa es la pregunta número 3. ¿Cuál fue? Bien, entre muchas otras, fue la palabra de Dios para Israel desde el monte Sinaí, en Éxodos 34, 6 y 7. Yo se lo voy a leer, lo tengo acá. Después de haber cruzado el Mar Rojo, se dirigieron, Dios los llevó al monte Sinaí, donde un tiempo atrás este hombre Moisés había tenido un encuentro genuino, legítimo, sublime, soberano, glorioso y poderoso en aquel medio de aquella zarza ardiente, en ese monte Sinaí. Ahora ya no era un hombre, era todo un pueblo, toda una nación. Se dice que eran más de 2000 personas allí. De uno pasaron a más de 2000 personas.
a estar alrededor del monte Sinaí. Y mientras Moisés estaba allá arriba en el monte encontrándose con Dios y Dios escribiendo los 10 mandamientos con su dedo, el dedo de Dios, este pueblo incrédulo estaba allá abajo motivando a Aarón para construir un becerro de oro con todas las joyas y prendas que habían sacado de Egipto. ¿Ven? Continúa la incredulidad de este pueblo. Acá en este pasaje Dios manda a Moisés a que se acerque nuevamente, pero en este caso ahora es diferente. Le dice a Moisés: tráete 2 tablas de piedra. Y Moisés tuvo que construir 2 tablas de piedra. Después que Dios había arrasado con todas aquellas personas que estaban adorando a ese Dios que ellos pretendían adorar por medio de este becerro de oro, y que Dios tuvo que consumirlos a todo a filo de espada. Nos encontramos en este pasaje, Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Imagínense ustedes un Moisés que bajó con 2 tablas de piedra escritas por el mismo dedo de Dios, y que de repente las 2 tablas de piedra las lanza al piso y se despedazan aquellas tablas de piedra. Y de repente, ¿a causa de qué? De la incredulidad, porque no supieron esperar en Dios, no supieron esperar el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Para Colombia son perfectos los tiempos de Dios. Para tu vida son perfectos. Para tu familia, para tu matrimonio, para nuestros hijos, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Dice el 34:7 que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Aquí vemos el resultado entonces de todo un cúmulo de años que ellos estuvieron en el desierto, 40 años en el desierto, y que ninguno de los que salieron de Egipto, ninguno entró en la tierra prometida, solamente Josué. ¿Y quién más? Josué y Caleb. ¿Se acuerdan de los 10 espías? La historia de los 10 espías. ¿Quiénes fueron los que regresaron con un mensaje positivo? De credulidad, no incredulidad. Mientras 8 le decían a Moisés: no, Moisés, tú eres loco. Esos son gigantes. Están armados hasta los dientes. Cuando abren la boca lanzan sables, espadas. Nos van a consumir como hormigas. Josué y Caleb se pararon y dijeron: no es así, aleluya, porque mientras el Dios Todopoderoso, así como nos sacó de Egipto y en su gloria y en su misericordia nos ha sostenido, Él nos va a sostener ahora en frente de toda esta multitud. 2 hombres que salieron de Egipto entraron a Canaán. El resto, todos nacieron en el desierto. ¿Usted se imagina que tú puedas ser uno de esos 2 hombres? ¿Usted se imagina que usted pueda ser una de esas mujeres Rahab, la ramera, allá en aquella ciudad fortificada y fuerte y amurallada, imposible de penetrar, y solamente esa mujer pudo hallar gracia ante los ojos de Dios de tal manera de que su nombre está escrito en el libro de la vida, Rahab, la ramera, y además está escrito en la genealogía de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Usted se imagina eso, hermano? ¿Por qué pasó esto con esta mujer? Porque le creyó a Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué el autor a los hebreos le está diciendo a este pueblo: hay otro reposo para ti?
hay un reposo para cada uno de nosotros. Y es el reposar en el Señor. Así que este escritor dice que los israelitas habían escuchado el evangelio de la misma forma en que sus lectores. Ese evangelio, ¿qué cosa es? Buena nueva, un mensaje de salvación. Evangelio es buenas nuevas. Ellos lo escucharon de parte de Dios por medio de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y este pueblo al que el autor le está escribiendo, y ahora a ti, a mí, también nos está diciendo, ustedes también están escuchando las buenas nuevas, aleluya, de salvación. Ahora ya no por medio de cumplir 10 mandamientos, sino por medio de obedecer al que fue condenado y crucificado por ti y por mí. ¿Sí o no? Versículo 2 del capítulo 4, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. La palabra que ellos oyeron, las buenas nuevas de perdón y de gozo prometido, no les aprovechó a ellos para nada por no ir acompañado por la fe en lo que habían oído. Recuerda aquel momento cuando le dicen a Moisés, no, Moisés, yo prefiero o preferimos todos nosotros, está hablando el pueblo a Moisés, de que tú seas el mediador, de que tú medies, porque cada vez que Dios habla, la tierra tiembla. Y después de ellos saber lo que quedaron vivos del momento del becerro de oro, ver lo que aconteció, hermano, créame que yo estoy seguro que tenían temor de Dios y le tenían temor a Dios también, porque sabían de que si le fallaban a Dios iban a morir. La diferencia ahora, y es el reposo que el autor a los hebreos le está dando a esta persona, es que ya ahora nadie tiene que morir, ni tú ni yo tenemos que morir por haberle fallado a Dios, porque abogados tenemos en el cielo, aleluya, Jesucristo nuestro Señor, que Él pelea por ti y por mí para que tú y yo permanezcamos firmes en la fe. ¿Sí o no? En otras palabras, ellos no le creyeron, dudaron de Dios, desconfiaron de Él, no tenían fe en su promesa de darles un mejor futuro que el que tenían en Egipto. Y el resultado de todo esto era que querían regresar. ¿Usted ha leído esa historia? Ellos querían regresar. ¿Para qué nos sacaste, Moisés, de Egipto? Yo prefiero estar en Egipto, por lo menos tenían algo que comer. Y entonces tú dices, wow, ¿qué tienen estas personas en la cabeza? ¿Cómo pueden sacar esas conclusiones si están viendo día tras día la mano de Dios obrar a favor de ellos? Y tú estás viendo la mano de Dios obrar a favor de tu vida, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos los días, hermanos, alguien dijo por ahí, un predicador de YouTube que estaba viendo, y dijo por ahí, de repente censuran esta prédica porque nos están censurando un montón en YouTube. Tuvimos bloqueado como un mes. Imagínense, por estar hablando de las elecciones. ¿Qué problema? Entonces ahora tú no puedes hablar de nada. Hermanos, esta persona, ¿sabe lo que dijo? Que estos tiempos ya no son de milagros. Que los tiempos que tú y yo estamos viviendo hoy ya no son de milagros. Son tiempos de reconciliarse con el Señor, más no de milagros. Y yo escuchaba aquello y decía, wow, te tenía en estima, pero ya no. ¿Cómo tú vas a hablar de eso? Y empecé a leer todos los comentarios de todas las personas. Miles habían de comentarios ahí de todas las personas, y cada una de las personas le decía, uy, estás mal, papá, porque Dios hace milagros conmigo todos los días, cada vez que me levanto. Y yo leía y me gozaba con lo que estaban diciendo y escribiendo las personas allí, mientras que uno estaba en un púlpito diciendo que ya estos tiempos no eran de milagros. Mire, hermano, tú estás hoy acá por un milagro de Dios. Tú estás hoy acá por un milagro de Dios. Él te guardó toda la noche
la noche. Jehová guardará mi entrada y mi salida. Jehová guardará mi sueño. Jehová guardará mi canasta de amasar. Oh, si tú te pones a leer todo Deuteronomios, empiezas a leer allí Deuteronomio 28, las bendiciones de obedecer al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Usted dice: ¡ay, ahí estoy yo! ¡Aleluya! ¡Mi milagro está allí! Ojo con lo que vemos en YouTube. Ojo con lo que vemos en las noticias. Ojo. ¿Y cuál fue el resultado de toda esta incredulidad de ellos? El versículo 2 dice que la promesa no les aprovechó. No pudieron entrar a la tierra prometida. Se quedaron fuera de ese Edén terrenal que Dios tenía preparado para ellos. Solamente Josué y Caleb y las próximas generaciones que vinieron. Entonces, para ir concluyendo, esforcémonos por entrar en el reposo de Dios. El último punto. Esa es la idea central de todo este párrafo que estamos estudiando, del capítulo 4, 1 al 19. Teman a la incredulidad en la última oración del párrafo. El escritor o el autor dice lo mismo, pero con otras palabras y diferente. Verso 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces el autor le está diciendo a ellos y a nosotros ahora: podemos esforzarnos para estar en el reposo de Dios. Tenemos que hacer un esfuerzo, un sacrificio, quizás sobrehumano. A lo mejor te sientes mal, te sientes incómodo físicamente, enfermo, y Dios te levanta: Padre, no puedo, no quiero ir a la iglesia, no me siento bien, pero el Señor: ve, porque allí es donde te voy a sanar. Y de repente tienes una cantidad de problemas y el Señor: ve, porque ahí es donde voy a obrar y voy a ejecutar mi milagro. Y voy a ejecutar mi milagro. En otras palabras, Israel perdió el gozo prometido por Dios por la desobediencia de la incredulidad. Y lo mismo puede ocurrir a cualquier cristiano o creyente profesante. Puede pasar, hermanos. Puede pasar que perdamos el foco. No quiere decir con esto de que yo te estoy diciendo de que ya tú no eres cristiano, ya tú no eres creyente. No, pero podemos perder el foco. Podemos perder la orientación de lo que Dios quiere hacer para con nosotros y con nosotros. Eso puede pasar, y al pueblo hebreo le estaba pasando. Por eso el autor dedica toda esta carta a los hebreos. Y para impedir que suceda y para mostrar que hay algo más que simple cristianos profesantes, dice: esforcémonos por entrar en el reposo de Dios. Esforcémonos. Ahora voy a darles unos pasajes y concluyo con estos pasajes solamente, o los temas principales de estos pasajes desde Hebreos capítulo 2 en adelante. El autor enfoca el esfuerzo tuyo y mío de esta manera. En el capítulo 2:1 habla, recuerde, le estoy diciendo solo los temas principales de esos pasajes. Presten mucha atención a lo que han oído. En el capítulo 2:3 dice: no descuiden una salvación tan grande. En el capítulo 3:1, consideren a Jesús. En el capítulo 3:8, no endurezcan sus corazones. En el capítulo 3:12, tengan cuidado para que no tengan un corazón de incredulidad. En el capítulo 3:13, exhórtense unos a otros cada día contra el engaño del pecado. Y en el capítulo 4:1, estuvimos estudiándolo: y teman a la incredulidad que les impedirá llegar al reposo prometido. Y aquí cabe la cuarta pregunta y última.
¿Usted ha visto una gran lección en lo que hemos visto en esta mañana? Hermanos, le concluyo de esta manera: la vida cristiana es una vida de confianza, pero adicional de sacrificios. Tú y yo vamos a tener que hacer sacrificios en esta vida para agradar a Dios, porque este mundo te la está poniendo en bandeja de plata, te la está poniendo muy buena. Hablábamos ahorita con un hermano de todas estas cosas y hablábamos desde otro punto de vista, refiriéndonos a las doctrinas. Hermanos, cuando yo estuve buscando allí en el registro de cultos aquí en Colombia, me encontré que tenemos aquí en Colombia una cantidad de doctrinas y de religiones que me quedé loco. Tengo el listado ahí. Es una locura, hermanos. Es una locura. Y lo tremendo de toda esta locura es que todos decimos: mi doctrina es la que salva. ¿Usted no ha escuchado eso? La doctrina que estudiamos aquí en la cosecha es la que salva. ¿Alguna vez ha escuchado eso aquí? No, ni lo va a escuchar tampoco. ¿Sabe por qué? Porque la doctrina que salva es esta: la palabra de Dios. Esta es la que salva. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El autor a los hebreos le estaba diciendo, en resumen, todo lo que vimos en el capítulo 3, final del capítulo 3, capítulo 4, verso 1 y 2. En resumen, es el autor a los hebreos lo que le está diciendo: mira todo lo que vivió el pueblo de Israel en Egipto a causa de darle la espalda a Dios, y luego 40 años a causa de desobedecer a Dios, aún viendo con sus ojos la gloria de Dios manifestarse en su vida día tras día. Ellos no le creyeron a Dios, no creyeron en Dios. Hay una diferencia muy grande entre creer a Dios y creerle a Dios. Creerle en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios, todo el mundo cree en Dios, ¿sí o no? Todo el mundo. Cuando hay una persona que nunca ha ido a la iglesia, no ha leído la Biblia, se machaca un dedo con un martillo ahí de repente, o se corta la mujer ahí en la tabla cortando la verdura y dice: ¡ay, Dios mío! Aunque diga yo soy ateo, se le sale la palabra Dios mío. ¿Sabe por qué? Porque así como el pueblo de Israel tenía una relación y habían sido llamados para salvación, de la misma manera cada uno de nosotros y todos los que están en este mundo. Lo acabamos de leer o lo acabamos de decir en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Al mundo. Y en el mundo estás tú, creyente. En el mundo estás tú, impío. En el mundo estás tú, de la congregación tal o de más cual. Allí estamos todos. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Aquí está la diferencia: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El autor a los hebreos le estaba diciendo: solamente cree. Solamente cree. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado de creer, hermano? Y concluyo con esta idea. ¿Cuál es el resultado? Entrar. Si tú crees, el resultado va a ser entrar en el reposo de Dios. El reposo de Dios. El hermano Carlito estaba orando al inicio del culto: Señor, nos cubrimos con tu sangre. El reposo de Dios. Aleluya. Señor, tú nos cubres con tu sala. Bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová, esperanza mía. Aleluya, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ese es el reposo de Dios. ¿En quién tú estás confiando hoy? El autor le está diciendo a los hebreos, a ellos le está diciendo: ¿en quién están confiando ustedes? En Moisés. El capítulo 2 de Hebreos dice que Jesús es superior a Moisés. Entonces el autor le está diciendo: ¿en quién están confiando ustedes? Cuéntenme. A ti, a mí. El Señor nos está preguntando: ¿en quién? ¿Dónde tú tienes puesta tu confianza?
para entrar en el reposo. El reposo de Dios, ahora tú dices, bueno, el reposo de Dios va a ser allí cuando ya parta la presencia del Padre. No, ya tú estás disfrutando del reposo de Dios. Porque la provisión de lo alto, la que te llega día tras día, eso forma parte del reposo de Dios. La bendición financiera, la bendición económica, la bendición de las canastas llenas. Hermanos, vayamos un momentico allí a Deuteronomio 28. Por favor. Gloria a Dios. Deuteronomios 28. Bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para que guardes para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. A ti, Colombia, te lo digo, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Mira, aquí le está hablando, Dios le está hablando al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, pero también le está hablando a este pueblo aquí en Colombia. Te está hablando a ti, tú y yo, que fuimos extranjeros, pero que ahora formamos parte de este pueblo. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Aleluya. Y sigue así todas estas bendiciones en todo este capítulo. Gloria a Dios. ¿Y eso qué significa para ti y para mí entonces? Estar bajo la cobertura y la sombra del Omnipotente. Estar en el reposo de Dios. Entonces concluyo con esta pregunta. Y nos las vamos a responder en el sitio apacible, en lo reservado de nuestra morada, allí en lo secreto de tú y Dios. Allí nos las vamos a responder. Señor, yo estoy verdaderamente en el reposo tuyo, ¿sí o no? Que el Señor nos traiga confirmación de eso en nuestra casa, en nuestro sitio apacible. De esta manera te invito a que nos pongamos en pie para orar. Gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya.